Bienvenido a tu podcast, El elefante en la habitación. El elefante en la habitación. Quedan con ustedes Rubén Zavala, Marcos de la Cruz, José Luis Mosqueda y Gus Berlanga. El elefante en la habitación, tu podcast, tu podcast, tu podcast. Comenzamos. Hola, bienvenido a tu podcast favorito, El elefante en la habitación, y te damos la bienvenida a un podcast más cerca de la Navidad, si no es que ya estamos en Navidad. Sí, pero ya se siente. A unos días. Amaneció, no amaneció frío, ¿no? Se puso fresco durante el día, durante la tarde. Ahorita ya sí hacía calor y luego después ya está haciendo frío. De hecho, ¿no traías tú sudadera ahorita Yo que no te vi que traigo, bajaste? yo ando así, porque vengo ya de Pensilvania. Cálmate. No, yo sí tengo frío. Yo no lo voy a hacer al valiente. No, cuídense. Ya recibí mi refuerzo de la Omicron, ¿o cómo se llama? Digo, de la Omicron, no, de la... No, el vamos a orar por él. El refuerzo de la vacuna. ¿Que ya tiene la tercera o qué? Ya. Órale. Va. Bueno, pues vamos a empezar. Ahí ya como escucharon las voces, aquí tenemos a Marcos. ¿Cómo estás, Marcos? Dios los bendiga. Saludos. Bien cortante. Ya sé, ¿eh? José Luis, ¿cómo estás? No, pues encantado, igual como todas las en los episodios del elefante, pues aquí, feliz y contento. Felipe Bueno. y con tenis. Exacto. Y aquí tenemos al que en el episodio pasado no lo presenté, pero Álvaro. Muy Aquí bien. mi hermano un Álvaro gusto Zavala. como siempre estar aquí nuevamente. Listos para tocar un tema también bastante interesante. Esperemos que en esta serie que se decidió tener, ¿verdad? Espero que hayan sido edificados con cada uno de los términos, y para el cierre también bastante interesante. Y bueno, pues vamos a empezar, y el tema de hoy es Obedientes. Yo creo que es un tema como bien duro, ¿no? Bien cortante. Obediencia. Bien matón. Ahí les va la definición. Vamos con nuestro definiólogo. La definición de obediencia. Especialmente. Quiero que sepan que ahorita... Ahí va, vamos a la definición. Vamos, Marcos. Ok, en la definición de obediencia en el diccionario de San Google dice definición de Oxford Language. Dice, acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Eso se escuchó bien matón, ¿no? De la persona que manda, sabemos quién es el que manda. Dice, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Ok. Y esta fue la definición con Marcos. Bye. Oye, ¿sabes qué es lo que me encanta? Que como ya es el último podcast del año, se está locando, se está dando vuelo, ¿no? Sí. Porque como Oye, es el último, es que esos efectos es que están no- en la maquinita Ni esa los de habíamos que... usado, No. Ajá, porque son muy comunes. sí, Y ahorita- y ahorita pícale al B, pícale al C. Es que no. Ya se siente el fin de año, No, hombre. pues ya Ya. estamos a fin de año. O sea, le está picando lo que no le picó en los Todo 12 el año. capítulos anteriores. Sí, ya 11 sé. capítulos anteriores. Voy a estar Muy pique. bien. ¿Tú traías otra definición? Yo, no, está bien con la tuya, está ok. perfecto. Oh. Más que lo voy a echar Bueno, a nada perder. más, nomás acuérdense que dice acatar la voluntad de la persona que manda. Entonces, en todas las organizaciones debe haber una persona que manda. Así. ahí la señora, cuestión- la señora de la casa. Ándale. Pues sí. No. En mi caso mando yo. No te creas, amor. De una vez, no, Marco, para antes de que no se malinterprete. Va a llegar Marcos con las maletillas allá afuera de la casa. Y luego Marcos, ay, vamos de viaje. No, hombre, ya te vas. Vámonos. Un viaje sorpresa. Ok. Ay, tan tremendos ustedes, hombre. Ay, ustedes. No, pues yo creo que el tema resulta bastante interesante, como lo mencionaba yo al inicio, y bastante profundo en cuestión de la obediencia, y es una parte fundamental para todo cristiano, y ahora sí que no podemos enfocarlo de otra manera. Yo creo de la mejor manera que podemos enfocarlo desde el punto de vista de la iglesia. Obviamente aplica todo, porque la obediencia implica
o sea, es la vida cotidiana, tu trabajo, todo el ámbito y el entorno donde tú vives o nosotros vivimos, pero desde el ámbito espiritual en la iglesia, ahora sí que resulta una cuestión muy fundamental. Y yo creo, y lo voy a comentar aquí y ustedes ya hacen su apreciación, la cuestión de la voluntad o el gran problema de la voluntad, el tema de la obediencia está basado en la voluntad de la persona. Ese es el secreto. Ahí es donde redunda el asunto de la obediencia. No sé qué opinen en relación a eso. La obediencia tiene que ver con la voluntad de la persona y en ese sentido es donde puede haber o se presentan la mayoría de las cuestiones acerca de la obediencia. De por qué o no, por qué sí o por qué no somos obedientes. Y dentro de la relación con Dios, pues sabemos que eso es determinante. Yo creo que otra de las cosas que también tenemos que tener en claro es de que nosotros estamos por debajo de alguien y también debemos tener humildad, tener en claro para saber lo que significa la obediencia dentro de nuestras vidas. Que nosotros estamos bajo el mandato de alguien y como cristianos pues nosotros sabemos que estamos bajo el mandato de Dios. Cuando estamos en nuestra casa estamos bajo el mandato de nuestros padres. Cuando estamos en nuestro trabajo pues estamos en el trabajo, no es el mandato de otras personas que están a cargo de nosotros. Así es la obediencia, ¿no? Y cuando estás en la casa estás bajo el mandato. No, eso no estamos hablando ahorita. En el matrimonio Oye, se ve como que se estaba aguantando las ganas para el mejor momento para decirlo. Rub se está proyectando. Qué bárbaro. Pero sí, así como dices, Marco, ¿verdad? Tenemos esa convicción, ¿verdad? De saber que estamos bajo la autoridad divina y como tal, ¿verdad? Y apegarnos a la definición, voy a tomar un poquito la definición, el asunto de la voluntad de alguien superior, ¿verdad? Y que nosotros tenemos en ese orden que manifestar obediencia. Y en relación a Dios, pues tenemos ejemplos muy claros. La Biblia habla sobre el tema de la obediencia, muy, muy básicamente, y en el asunto de que es algo esencial para el ser humano. Yo quiero hacer una pregunta. Pregúntame la pregunta. Porque yo sé, obviamente, y todos debemos saber que la obediencia trae buenos frutos. Es como decir que una buena acción trae como consecuencia algo bueno. Qué buenos frutos o qué algo benéfico que trae en nuestras vidas el ser obedientes a Dios. Vida, salud, prosperidad, no sé. Yo creo que ahí un tema básico, y también que dices que hay beneficios, el asunto de la obediencia con Dios, yo podría decir que es el asunto de honrarlo, de honrar su nombre. Cuando una persona es obediente a Dios, prácticamente le está dando el lugar que le corresponde a Dios. Él es el número uno, a Él le debemos todo, y por esa posición que Él tiene, nosotros le rendimos obediencia. Y hay un pasaje, no quería llegar tan rápido ahí, porque yo sé que vamos a ir enriqueciendo dale. Esto, pero vámonos de una vez ahí, en 1 Samuel, en el capítulo 15, versículo 22, que es un texto muy, muy conocido. ¿1 Samuel qué? 1 Samuel 15, 22, y es un texto clásico, podría yo decir, acerca de la obediencia. Muchos lo predican, lo enseñan, lo hemos escuchado más de una vez, y la gran pregunta que el profeta le hace, ¿verdad?, a Saúl, siendo rey de Israel, y le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos, o sea, los sacrificios y de las víctimas, como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Y yo creo que ahí eso es determinante para la vida y el futuro del reinado de Saúl, pero para cualquiera de nosotros también es algo que nos determina. Yo creo que la mayor enseñanza que podemos tener ahí queda muy claro, más allá del sacrificio que podamos hacer, de lo que podamos decir a favor de Dios, de lo que podamos aparentar, creer. La obediencia, hermanos, determina todo. Y ser obedientes implica que yo soy obediente cuando la gente me ve. No, es que no he leído. Que cuando no me ve, ¿verdad? Y yo puedo entender
Y por eso la pregunta del profeta hacia este rey, ¿verdad? Lo hace reflexionar. ¿En qué se complace más Dios? Por eso yo decía ahorita que la obediencia honra a Dios. Si tú estás buscando la mejor manera de honrar a Dios, la mejor manera de complacer a Dios en tu vida, obedécele. Dice Claro. aquí, fíjate, no lo había leído, pero Como- está muy fuerte lo que dice, ¿no? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. O sea, es más importante la obediencia que venir aquí a cantar Que todos lo- los que- cantos del exactamente, mundo. que lo que puedas cumplir, ¿verdad? Que Entre venir cosas. aquí a, no Sí. sé, a la iglesia a participar en todas las cosas Actividades, posibles, pero si no estoy exactamente. bien en la obediencia, no estoy completamente bien delante de Dios. Qué fuerte. Así como dice Juan, si me amáis o si me amas, guarda mis mandamientos, La forma de demostrar el amor a Dios, guarda mis mandamientos. haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. Esa es una cumbia. No, o sea, canción de Entonces Semilla. yo creo que ahí, desde ese punto de vista, la te iba- obediencia resulta determinante. Iba a comentar algo respecto a eso que estabas hablando, que se me vino a la mente, cómo obra Dios y cuáles son las formas a veces de que Dios te pone algo, no sé si te ha pasado, a ustedes que están aquí, José Luis, cuando Dios te dice, haz esto y pues no lo haces. Como que dejas pasar esa y volteas para el otro lado, ¿no? Y entonces hace Dios que recorras un camino para que llegues otra vez al mismo punto donde te dijo que hicieras porque no obedeciste a la primera. Hay muchos casos así de personas a las cuales Dios les puso algo en su corazón o Dios les puso a lo mejor algo de que tenían que hacer o servirlo de cierta manera o hacer cierta cosa y no lo hicieron y se fueron por otro lado, pero mal, fracaso, Pues Jonás, está la historia de Jonás. ándale, caída, revoltijo, bla, bla, y entonces Dios lo trae otra vez, ¿no? Lo mete otra vez en la sendera. Cántala, No, no, me está acordando, me Muy está buena, acordando. muy Sí. buena. Ese es también un ejemplo. Y entonces, ¿cuántos ejemplos no vemos así, no? De que Dios los trae otra vez para cumplir lo que él o que haga lo que Dios le había puesto. Yo pienso que el gran engaño del asunto de la obediencia es creer, ¿verdad? Como voy a volver a tomar el ejemplo de Saúl, de este rey, es creer que haciendo de forma práctica algo acerca de Dios, ¿verdad? A lo mejor como mencionaba Marco, ¿verdad? Asistiendo a todos los cultos, ayudando en los servicios, apoyando en esto y lo otro. Ya cumplimos con Dios, estamos bien con Dios, pero se nos olvida la obediencia, en realidad no lo obedecemos, o sea, conociendo la palabra a lo mejor no la obedecemos, no la seguimos, sabiendo que tenemos que portarnos bien, por ejemplo, no lo hacemos, o sabiendo aquello que no debemos hacer, lo hacemos, y quebrantamos la cuestión de la obediencia, y ahí es donde viene el mismo ejemplo que le sucedió a este rey. Ahora, si nosotros analizamos a profundidad el ejemplo de Saúl, nos vamos a dar cuenta que tiene unos detalles muy marcados que llaman la atención. Por ejemplo, Dios le había dicho, ¿sabes qué? No te quedes con nada de este pueblo, vas a llegar, lo vas a destruir, no vas a quedarte con nada. Y cuando él sigue la indicación de parte de Dios, y a la hora de ejecutar esa orden que Dios le da por medio del profeta, simple y sencillamente él perdona lo mejor del ganado porque a su vista, ¿verdad? Era bueno, estaba muy bien. ¿Para qué? Para sacrificar en el templo. O sea, era algo bueno que podía ser útil en la iglesia. Este estilo de música, esta situación, esto aplicaría muy bien para la iglesia porque se vería mucho más avivada, mucho mejor, más actual, ¿verdad? Y vamos creando y permitiendo cosas que a lo mejor hacen lucir mejor la obra de Dios, y ese es el engaño que tuvo Saúl. Dejó lo mejor cuando Dios le había dicho, no traigas nada para acá. Entonces cuando el profeta lo enfrenta, ¿verdad? Y le dice, ¿qué es eso que escucho?
él le dice, ok, es que dejamos lo mejor para Dios. Y por eso es la pregunta que el profeta le hace, ¿verdad? Haciéndole reflexionar sobre la obediencia que él debió haber tenido acerca de la indicación que Dios le dio y aquello que ignoró creyendo que era algo bueno. Entonces, el gran engaño de no ser obedientes es creer que lo podemos hacer mejor que lo que dijo Dios, o de otra manera mejor que la indicación de Dios. Y a veces la palabra parecería, a lo mejor para otros vidas, es bien dura, o nos exige mucho. Bueno, todo tiene que ver con el punto de vista de cómo ves tú la palabra. Si tú piensas que la palabra de Dios es dura, quiere decir que hay algo que no está funcionando entre tú y Dios. Hay algo que no hemos entendido en relación a Dios, al amor de Dios. Porque todo lo que la palabra prohíbe, todo lo que la palabra dice no, es por amor a las personas. Para evitar que las personas se pierdan, se dañen, sufran, ¿verdad? Cuando la Biblia dice no matarás, no cometerás adulterio. O sea, son cosas que Dios tiene puestas ahí para no dañarnos. Y la obediencia resulta determinante. ¿Qué pasa si nosotros sustituimos algo? Y ahí es donde yo creo que es el engaño, de creer que podemos sustituir algo con algo mejor, cuando en realidad la obediencia no la podemos sustituir con nada. Y nada puede tapar una desobediencia. Un acto que no tiene que ver con la legalidad de parte de Dios es simplemente una desobediencia. Ahora lo que yo creo que tenemos que también poner en contexto y ver es la desobediencia, así como lo dices, lo que trae de consecuencia. Ahorita se me vino a la mente otra vez el tema que ya hemos tocado, el de Dios me está castigando. Tal vez muchas de las cosas no es como llegábamos a ese punto esa vez, no es que Dios te esté castigando, sino que la desobediencia trae una consecuencia mala a tu vida. El desobedecer trae un... Ahora, el aspecto de la desobediencia también es el asunto de que, contrario a lo que vimos en el tema pasado, en la cuestión de la obediencia, la persona sí está consciente que va a quebrantar, ¿verdad? Algo que él sabe claramente que no debe hacerlo. Ese es el punto donde entra la voluntad de la persona. Cuando mi voluntad, ¿verdad?, está sobre la de Dios, pues yo voy a ser una persona desobediente, porque simplemente la voluntad de Dios no me interesa, ¿verdad? Pero eso ya no es cuando tienen ahí, por ejemplo, su corazón está su corazón en las cosas que está haciendo, más que estuviera su corazón en el que realmente es el dueño de las cosas. Porque a mí, como lo estás planteando, siento que es una persona que está pecando de soberbia, que ya no le interesa, no le interesa lo que Dios manda o lo que Dios pone en su corazón, sino le interesa lo que él cree que está correcto y que le está haciendo bien. O sea, que llega a un determinado punto en que trabaja más para el ministerio que para el dueño, que el que le dio el ministerio. Exactamente. Pero fíjense el apóstol Pablo, esto no es nuevo. ¿Qué te había sido, José Luis? No, es que... José Luis está como Fox, ¿nunca viste a Fox? Que estaban hablando todos y estaba escribiendo en ese momento todo su discurso. Ahí está José Luis, está analizando. Algo hay de eso, sí, algo hay de eso. Lo que pasa es que me pasa, fíjense, en el episodio pasado, en el de negligentes, me acordé de una frase y no la encontré. ¿Ya la encontraste? ¿No subió, Marco? No la he encontrado. Y todavía no la encuentro. No. Y mientras ustedes están hablando, hagan de cuenta que yo me acuerdo de cosas que he visto, que he leído, y me pongo a buscarlas, pero pues a veces batallo y a veces sí las encuentro y a veces no. Pero ahora el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que están platicando ustedes, que esto que platican no es algo nuevo, no es algo de este tiempo. Le escribió a la iglesia de Corinto y le dice varias verdades, o sea, que deben de quedar claras. Pues aunque andamos en la carne, dice 2 de Corintios capítulo 10, verso 3, 4 y el 5. Fíjense el 3 dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, él es consciente de que somos carne. No militamos según la carne. Aunque lo somos, no militamos ni nos conducimos según lo que somos. Fíjense qué profundo. El verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
El verso 5 dice, derribando argumentos, que es lo que mencionabas ahorita tú, Marcos, que decías, es que ya es como yo pienso, lo que yo creo y lo que yo digo. Bueno, nuestras armas no son carnales sino espirituales para destrucción de esas fortalezas que nos van a ayudar a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento hacia dónde creen ustedes, a la obediencia Amén. a Cristo. Amén. Entonces, esto que de lo que estamos hablando, del por qué estamos un poquito fuera de la obediencia, pues no es algo nuevo, ha pasado siempre, porque nuestra condición humana a eso nos lleva, porque somos carne. El apóstol Pablo lo decía y estaba claro y consciente. Sí, somos carne, es difícil, es complicado, a veces no lo entendemos, a veces deseamos irnos por nuestro propio camino, no quiero escuchar, no quiero ver, no quiero sentir, no quiero moverme dentro de un ambiente en donde la gente cree o dentro de su fe saben y entienden que es la búsqueda de Dios, pero yo no lo quiero hacer porque la carne es así. La carne jamás va a buscar de Dios. La carne jamás va a interesarse por las cosas de Dios. Y el apóstol Pablo lo sabía. Decía, ¿saben qué? Sí, está claro, somos carne, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, ok. Pero acuérdate, no vamos a andar conforme a la carne, porque si andamos conforme a la carne, pues ¿qué negocio? ¿Qué vamos a ganar? Nada. Pero nuestras armas, que sí las tenemos, y que no son de la carne, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y tú estás hablando mucho ahora de eso. Una de las armas es la oración, Sí. otra de las armas es el ayuno, otra de las armas es la lectura de la palabra. Y con esas armas, con esas herramientas de las cuales somos provistos nosotros, podemos fortalecer nuestro espíritu, todo nuestro ser, y podemos destruir fortalezas, argumentos que siempre están ahí. Pero fíjense, una de las cosas que estoy viendo, nosotros como humanos, yo creo que por eso, es importante siempre recordar el poder de la oración y el poder de estar, con las armas que el Señor nos da, estar matando lo que viene siendo nuestra carne. Porque a fin de cuentas, la carne empieza a crear esos argumentos que estás mencionando, empieza a crear, y se da más cuando una persona empieza a... o sea, cuando tú tienes poder sobre algo. Por ejemplo, hay las personas que están frente al ministerio. Cuando están enfrente del ministerio, que llevan a cargo ciertas tareas y que están en cierto grado jerárquico. Cuando empiezan a descuidar esa área, la área espiritual, y empieza a gobernar un poquito más la carne, es cuando yo creo que pasa ese problema de que empiezan a desviarse de lo que es la obediencia, a desviarse de lo que nosotros, de la ideología, ¿no? De la creencia, de la creencia cristiana a la ideología que ellos tienen personal de las cosas. Entonces, por eso es importante siempre mantener golpeando, ¿no? Podríamos decir, golpeando a través de la oración la carne. Espérame, Rubén. Tú le sabes algo a alguien, así que échale. No, eso es decir, porque es algo natural. Es algo natural. Porque cuando tú como humano, cuando recibes algo de poder, tu mente empieza a volar y haz de cuenta que tu ego sube. Sí. Les digo, me recuerda, por ejemplo, al experimento que hicieron de la cárcel. No sé si supieron de un experimento que hicieron unos psicólogos. A ver, échale mano. Que haz de cuenta que juntaron ciertas personas del mismo grado en cuestión jerárquico, uh-huh, y del mismo grado de social, sí, o sea, supongamos clase media, uh-huh, juntaron y los dividieron en grupos. Entonces, a un grupo lo pusieron que los iban a poner de presos, como jugando, ¿no? Era un experimento. Sí. Y al otro grupo lo iban a poner de policías, ¿no? Encargados de la celda. Entonces, cuando empezaron a poner a los presos, los policías les cambiaron, les quitaron el nombre y les pusieron números. Entonces, cuando ellos empezaron a sentir que tenían un poder sobre las personas, les empezó a ganar esa naturaleza, uh-huh, carnal que tenemos, uh-huh, y empezaron a abusar de las personas. O sea, abusar me refiero a golpearlos, a pues abuso del poder, a desmoralizarlos. Entonces, ¿qué es lo que me refiero?
que cuando tú, como tu carne tiene un poquito de poder y tú descuidas la espiritualidad y dejas crecer un poquito más la carne, es cuando tú empiezas a ver más por ti y a descuidar el área espiritual, y ya por ende ya no escuchas ni lo que Dios te dice ni nada. O sea, ya la obediencia te vale. Así es. Eso es lo que me refería. Ahora, esos argumentos que menciona ahí en el libro de Corintios, sí, el libro de Corintios, pueden ser de cualquier tipo, ¿verdad? Pueden ser contrarios a la palabra de Dios, pero también pueden ser ideologías que tenemos acerca de la doctrina, de la enseñanza bíblica, del propio concepto que tengamos de Dios, de la aplicación del poder, de cualquier cosa, que es lo que se puede presentar ahí, lo que mencionas, Marcos, de querer, ¿verdad? De que tienes la razón, aunque ya te está saliendo un poquito de la obediencia a Dios, o a lo mejor un mucho de lo que Dios realmente te está pidiendo. Y la Biblia aquí es muy clara en Corintios, ¿verdad? Derribando todos argumentos, dice, con toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La palabra de Dios es la única que puede derribar y cambiar, ¿verdad?, la mente de una persona. Y creo que ahí, en esa modificación o en ese cambio, viene el asunto de que podamos entender que la obediencia es conveniente para nuestras vidas. Claro. No, pues yo solo iba a decir que... Que ya era tarde. Que ya es tarde. No, yo solo iba a decir que todo lo que hemos estado hablando a lo largo de todos estos 10... 12, bueno, ya estamos en el 12, hoy es el último. Ajá. Y no es raro, iba a decir que es raro, pero no es raro, sino cómo es Dios que nos fue poniendo los temas. Y estamos terminando con este tema que tiene que ver con todo lo demás que hemos hablado y engloba todo lo que hemos hablado en este tema, la obediencia. Como decía Marcos, el punto que decía él, sí, a los líderes como un líder le puede pasar todo lo que mencionó Marcos, pero también a nivel... A cualquiera. Sí, ya de hablando a ras de cancha, como quien dice, también a nosotros nos pasa, ¿no? Estamos a veces en ese... Es que se nos olvida que lejos de todo el tipo de poder jerárquico, somos servidores. Y lo que yo iba a mencionar es que entonces nos volvemos abusadores de la gracia de Dios. Sí. Abusamos. Sí, claro. De esa. Y te digo, por eso es que estaba pensando en eso cuando estabas hablando tú Marcos, y me fui y dije, pues es que esto ya lo es algún tema que ya vimos, ya tocamos el punto. Entonces, la que es importante es la obediencia para no caer en eso. Entonces, nos volvemos, yo creo, abusadores de la gracia de Dios y empezamos a cosas que ya hablamos. Empezamos a querernos justificar. Querernos, ¿será bueno o será malo? ¿Puedo o no puedo? Toma el licito, pero no tome comida de volada. Sí, exacto. Pues yo tantito, no mucho. Bailo, pero nomás con la derecha. Bailo quedito. Sí, bailo quedito. La frase de Marcos. Bailo quedito. Yo sí voy a fiestas, pero pues no hago nada, nomás estoy ahí. Yo nomás bailo los ojos. Entonces... Yo nada más voy a ver, yo creo que entra un análisis personal de cada uno ahí, pero qué importante es la obediencia. Si ya lo sabemos... Pero hay un límite. O no límite, sino el sentido común. El sentido común. Vamos a volver al sentido común, ¿te acuerdas? Porque estamos hablando de una obediencia a Dios. Obviamente Dios es la referencia perfecta. De un sentir perfecto, de un accionar perfecto, de un ser perfecto, y que siempre va a estar buscando lo mejor para nosotros. Pero ¿qué hay? Hablábamos de las jerarquías, pero ¿qué hay que cuando una persona tiene esa autoridad? Obvio, no es Dios. Entra la carne, y al entrar la carne, puede ser una autoridad no sana. Bueno, a través de la historia, y no de los latinoamericanos, sino en Europa, donde el tipo de gobierno es jerárquico, es de rey. Ha habido reyes muy malos. O
o sea, totalmente perversos. Hablar de un Nerón. Y hay gobiernos muy malos. Sí, y hay gobiernos gobernadores muy malos. Y presidentes muy malos. Exactamente. Mira, en México, muy sonado, muy conocido, no vamos a mencionar algo que no se sepa. Tlatelolco en el año del 68. El presidente de la nación de aquí de México 2 de manda... octubre, no se olviden. Ajá, manda una orden y todo el ejército la cumple. O sea, ahí en ese momento yo les pregunto a ustedes que están aquí en la mesa del elefante. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted como militar cuando recibe una orden del presidente de la autoridad máxima? Dijo bueno, no dijo militar, no sé si era militar o no, pero las órdenes no se discuten. Se cumplen. ¿Te das cuenta? O sea, no es una orden positiva, no es una orden correcta, no es una orden buena, pero sí no deja de ser una orden de la autoridad máxima. ¿Van a obedecer o van a desobedecer? O sea, ahí voy con la contraparte. Ahí voy con el les voy a platicar algo que no he platicado con muchas personas. Y les voy a platicar con ustedes. Tengo un sonido aquí de violín. Me siento especial. Déjame buscar algo. Suspenso. Pero escuchen. Y esto es, bueno, no sé si sea verdad o no, pero fue un comentario que yo escuché de una persona que hacía referencia a otra conocida, que ellos son muy conocidos. Y resulta, cuenta este hermano, que había un pastor hoy. Y existía un pastor en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Andas muy... Diciembre le está afectando. Sigue. Y el pastor cada domingo veía llegar a la hermana de 65 años aproximadamente. Pero con ella vivía la nieta, 16 años. Entonces este pastor le decía a la hermana cada que Dios le hablaba y era una voz audible y que él se resistía a escuchar esa voz porque decía, serás tú Señor, pero resulta que después definió que sí era Dios. Y este pastor le dijo a la hermana que Dios le había dicho, le había casi ordenado que le dijera a la hermana, pues que Dios le estaba diciendo que la niña de 16 años era para él. O sea que... O sea, yo estaba musicalizando esto. ¿Cómo que me diste frío? No, José, yo pensé que ibas a otra cosa, José. Y nos subió más arriba. ¡Qué barbarito! O sea, no sé, en serio que casi pensé que ibas a platicar de un milagro, no ¿Qué sé. barbarito? O sea, él creía que Dios le había dicho eso. Que la niña era para él. La iba a tomar como esposa. Ok. ¿Cómo ven? Me imagino que la referencia es en cuestión de qué hacemos en esos casos que dentro de la iglesia, cuando se presenta un abuso de autoridad o de poder por la representación de un pastor o la posición que tiene la persona, vamos a ser obedientes o no. Yo creo que ahí la palabra pues nos trae luz otra vez, ¿verdad? Como siempre. Y la Biblia dice que pues es obedecer primero a Dios antes que cualquier otra cosa. Y obviamente ahí, como mencionaba también Luis, lo del sentido común, ¿no? Claro. O sea, si es una cuestión, no importa quién sea o qué posición tenga, ¿verdad? Si nosotros percibimos que es una cuestión que siempre sencillamente rebasa el sentido común. No se repone, Marcos. El sentido común, pues eso obviamente que es algo que tendríamos que cuestionar, ¿verdad? Aun cuando venga de Pero esos abusos de autoridad, créanme, son reales. Yo le hubiera hecho, y no le dijo Dios que donara la mayor parte de su lana a pobres,
o algo así. O que se diera la mitad de los O sea, derechos. que eras de- la mitad de su diezmo que le dan por semana. ¿No le dijo eso? Mira, no lo sé Estoy porque... enojado, Marco. Porque, No, pues, es que me dijo No, así te vi que te como quedaste frío, así como Sí, que- bueno, así como tú, yo me quedé cuando me platicaron eso y me dio coraje. sí, sí. O sea, me dio coraje. ¿Qué pasó? Oye, ¿Por qué? ¿O cómo? ¿Dónde O sea, fue eso? Allá No, fue en un Timbuktu. país, en un país, en un país muy en lejano. un país muy lejano. Sí, de muy, muy, muy lejano, decía Pues me Shrek. suena como a México, ¿no? Oye, Es que vamos a la obediencia, mano. O sea, si hay, bueno, no sé si la película del crimen del padre Amaro sea basado en la realidad, pero son cosas que pasan. Tendríamos que tener cuidado. Siempre es importante qué bíblico. definir. Y yo creo que aquí, por ejemplo, No, podemos esa es una establecer, película. establecer que la Y estaba película- buscando en el Rubén. ¿no? El libro. ¿En qué libro? El libro de Imagina el Krauss. padre Amaro. De seguro fue el libro No de sé, Krauss acá. o el libro de... Qué bárbaro. Pero es importante siempre definir que en cuestión del enfoque que estábamos teniendo ahorita, que nos hemos ido por una diversidad de enfoques, pero básicamente en cuestión de la obediencia en relación a Dios, pues resulta fundamental, tiene que ver con la voluntad de la persona, y si la voluntad de la persona está sometida a la palabra, a Dios, ¿verdad? A lo que Él representa, yo creo que no va a tener problemas para ser obediente. Y en aquello que se manifiesta, ¿verdad? Otra cuestión, Álvaro, perdón. como el abuso, ¿verdad? Que mencionabas. Es que mira, perdón que te interrumpa, pero luego se me olvida. Échale. Es que hay manipulación ¿Qué está espiritual también. Oye, ¿cuántas veces no hemos escuchado a lo mejor a lo largo de nuestra vida cristiana pastores que predican acerca del diezmo y utilizan el pasaje de Malaquías Ah, sí. para traerte maldición? O sea, malditos sois con maldición porque me habéis robado. Así que diezma. Y diezma porque si no, eres maldito. O sea, te quedas tú así. No, pues sí, pues. O sea, me estás, Obligando. ¿cuál es la palabra? Presionando, obligando. Amenazando. No sé cómo Amenazando. depende cómo lo tome la persona. Hay otra, ¿no? Como cuando me estás extorsionando espiritualmente. Terrorismo. Sí, Terrorismo. o sea, porque si bien es cierto, es correcto. O sea, diezmar es correcto, es una bendición. Pero a veces no estás preparado para hacerlo. Pero te extorsiono de alguna manera para que obedezcas. O sea, tienes que obedecer. Pero cuando le Cosa toca a que él miedo. diezmar, ¿Qué pasa? se acabaron los amenes. Marco, no sé si Marcos todavía no se está recupera. Todavía no se... recupero. No, es que es una realidad. O sea, cuando ejerces un liderazgo, que tú eres líder de jóvenes, ahí andas como cascabelito por todos lados y moviendo a la gente y ven hermanito y ven para acá. Pero se acaba tu gestión como presidente de jóvenes, líderes de jóvenes, y luego le toca al otro y a ti te toca volver a sentarte a la silla, te olvidas, ya ni vienes. Y ahora te tienen que estar jalando a ti y arrastrando a ti para que vengas y lo muevas. No se trata de eso. O sea, Es que cuando yo estuve no me apoyaron. ándale, exacto. O sea, no, es que cuando yo Eso estuve no me estamos- apoyaron. Bueno, desde ese punto de vista, tocando ese enfoque, ¿verdad? Dentro de la iglesia, acerca de la obediencia y en relación al abuso que se da a veces por la posición que puedas tener, yo creo que ahí lo que aplica es, yo creo firmemente que cuando conoces la palabra, puedes manejar mejor las situaciones. Y el asunto de reconocer, por ejemplo, cuando es una cuestión que viene de algo que no tiene que ver con aquello que es básico dentro de la iglesia. Ujú. La gente que en posición, a lo mejor si hay malos líderes, tenemos que reconocerlos, hay malos pastores, ¿verdad? Pero Oye, Dios les ayude, ¿sí va a porque salir al aire este? es algo podcast? difícil. Sí, claro. Y no nos toca, ¿verdad? No nos toca Mientras ser YouTube no juicio te censure. de nadie. Pero sí, tenemos que reconocer que sí los Sí hay. los hay. Sí los hay. Sí los hay. Y ahí hay que lo que debemos de hacer es, si conocemos la palabra, yo creo que vamos a poder tener una mejor apreciación de lo que se nos dice. Porque, por ejemplo, si un líder, quien sea, ¿verdad? El nombre que les guste, nos pide hacer algo que simplemente reconocemos, porque conocemos la palabra de Dios, que quebranta una de las cosas que vienen en la Biblia como un principio, como un mandamiento, ¿verdad? Como algo básico, pues entonces no creo yo que
que aplique el asunto de que ser obedientes hasta el final, sino más bien aplicar el asunto del conocimiento de Dios, que es con lo que se pueden atacar los argumentos, los falsos argumentos, como leíamos en Corintios, ¿verdad? Ahorita mientras estás hablando, yo traigo aquí una imagen de una mujer golpeada. Ya ves que es muy común que a las mujeres sufran maltrato. Pero la mujer, ¿qué pasa cuando, bueno, no sé si les pasa a ustedes, a lo mejor ahorita estoy hablando de mí? Ya, sigue sorprendiendo, mira la cara de Marco, no sabe qué esperar ahorita. No, pero este podcast está bien. Pero es que es así, o sea, fuerte. Están recién casados y resulta que, pum, de repente la muchachita anda toda golpeada y le dice a su mamá, pues, ¿qué te pasó? No, pues me golpeó Lupito Hernández. Y... Lupito Hernández en su casa, ¿no? ¿Por qué nomás yo? Y luego ahí va la suegra, ¿no? Ahí va la suegra, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué estás golpeando a mi hija? Y luego ya estando ahí la hija, mamá, no te metas. Esto es de dos, entre mi esposo y yo. Y luego ya la suegra, no, pues, está bueno. Y luego después sale otra vez golpeada, ahí se va a la casa de la mamá otra vez. Ay, mamá me volvió a golpear. Ay, hijita, ¿y qué hacemos? Déjame hablar con él, a ver qué está pasando. Y luego ya después, no, ma, yo amo mucho a mi esposo. No te metas, este es un asunto de dos. Oye, y de cariño le dice el Canelo al esposo. Casi. Haciendo eco. Casi. Oye, son historias reales, son historias que son... La autoridad en la casa es el marido y la mujer tiene que estar aguantando los maltratos a cada rato porque la autoridad es el marido. Por miedo, por temor, por terror. Es terrorismo. Oye, pero yo digo entonces que ahí tenemos que ser inteligentes y ver el límite de la obediencia ahí es y lo que realmente significa límite. Obediencia. Porque, por ejemplo, volvemos a lo del pastor, ¿no? Que dice, no, es que la muchachita Dios me dijo que era para mí. Ok, pero también ahí entonces la cuestionarse los que están las personas que están, ¿cómo se dice? Bajo su subordinados. Sus subordinados, cuestionarse si realmente el hacerle caso sería un acto de obediencia o levantar la mano y decir, bueno, yo obedezco a Dios, pero yo no obedezco a él. Manito, pero es que hay mira, si les comento esto es porque suceden las cosas. Ahora, la escritura si no hay una buena teología, se presta para muchas cosas. O sea, tú puedes malinterpretarla. En el caso, por ejemplo, de Abraham con Isaac, que tuvo que llevar a Isaac al monte para sacrificarlo. O sea, tú dices, es que Dios a veces hace hacer locuras a la gente. Entonces, los predicadores que no tienen el temor de Dios, que no están luchando contra su propia carne, pueden presentar unas terribles faltas de no sé si de conciencia o locura o no sé qué, porque se han textos dado. Fuera de contexto. No, terribles. Entonces, no hay más que poder tener un control, un tipo de conciencia, de sentido común, de aplicación a la escritura. Pero hay gente que ni leer sabe, mano. Y forman parte de una congregación. No hablo de los líderes, hablo del grupo de la iglesia. A veces hay personas que son de pueblos, de Oaxaca, de Chiapas, que viven aquí, que hablan en dialectos, que no hablan en español, no saben leer. Entonces, hablando de este caso de la señorita, pero hay muchos otros casos en donde hay personas que les roban las propiedades a los congregantes, por lo mismo, porque tú eres el pastor, porque tú eres una figura de autoridad y te confían a ti porque aparte tú eres un representante de Dios y te dicen, que voy a comprar esto, voy a comprar un coche. Ok, hermano, no se preocupe, yo le ayudo, pero es que yo no sé firmar y que no sé qué, yo le ayudo, mire, fírmele aquí. Póngale, Lupito Hernández. Y pum, ya resulta, ahí está su carro. Y el día de mañana, pues no, el carro no es suyo, el carro es mío. ¿Pero cómo? Pues es que está mi nombre. Mire, aquí firma usted con mi nombre. O sea, de que suceden ese tipo de
pues ahora sí que aberraciones suceden. Pero el punto de obediencia es el en donde, hasta donde yo tengo que marcar esa línea, hasta donde a mí me hace así como una chispita, como que me dice, ¿sabes qué? Oye, espérame, o sea, ¿de qué se trata? O ir a consultar con alguien más. Cuando tú llevas tu coche al mecánico y un mecánico, nomás donde abre el cofre, se queda pensando y le hace, o sea, ya sabes que te va a decir que ya se desvioló la máquina y no tiene arreglo. ¿Qué haces tú? Cierras el cofre, vámonos, vamos a buscar otra opinión. Y si el otro abre el cofre y te dice, no, bueno, entonces ya más o menos sabes que va mal. Pero si el otro lo abre el cofre, lo prendes y dice, no, hombre, es un detallito. A veces así tenemos que hacerle nosotros. Oye, es que aquí me están diciendo que tengo que hacerlo así. A ver, vos, una segunda opinión. Vas a otro lugar. Oye, mira, que esto, ¿cómo está? No, pues esto es así. Sí, están los dos en lo correcto. Entonces no hay negligencia. Hablábamos de la negligencia, ¿no? Y si no hay negligencia, yo tengo que actuar en obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Sí. Me recordó ahora a tu camarada el sentido común, don sentido común también. Exacto. Que ahí también entra. No, es correcto. Pues bueno, vamos a cerrar el tema de hoy con tu escalofriante historia. Si quieres puedes editarla, hombre, córtale. No, está bien, está así. bien. Así que corte como la palabra directamente hasta el tuétano. Y bueno, pues pero yo me quedo con todo lo bueno que puede traer ser obediente y los beneficios que nos trae la obediencia, tanto de sabiduría y en relación con Dios. Creo que es algo, a todo lo que hemos platicado antes, todo nos apunta a ser obedientes al llegar a ese nivel de obediencia con Dios. Cerramos, Álvaro. Pues güey, yo creo que siempre cuando hablemos de la obediencia o pensemos en ella, recordemos que el máximo ejemplo que tenemos en la palabra de la obediencia es nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que Él fue obediente de a tal grado, ¿verdad? De tal manera que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo que Él nos deja es la marca, porque tiene dos características. Él sacrificó su propia vida, no la escatimó, y esto fue debido a la obediencia. Él sujetó, ¿verdad?, su voluntad al Padre, y por obediencia a Él logró esa redención para nosotros. Y cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros que pueda pensar es que es muy difícil ser obediente a ese extremo, a lo mejor difícil pensar, somos humanos, somos carne, y sí, realmente seguimos en esta humanidad, realmente es difícil, pero escuchen esto que les voy a decir. Jesús es y fue, ¿verdad? Bueno, más bien fue totalmente humano. Así en es. su humanidad, ¿verdad? Él sujetó con su voluntad al Padre, ¿verdad?, en obediencia a Él, para poder cumplir ese propósito de vida que Él tuvo. Así es que tenemos un ejemplo que es viable, que es real, que fue logrado en la misma humanidad que nosotros tenemos, y es posible. Yo quería decir algo ahorita. Yo también iba a decir sobre el mismo punto que dices tú, de que si hay alguien con el que podemos tener el mejor ejemplo de obediencia es con Jesús. Y me recuerda mucho que engloba toda su obediencia en una parte de su vida, cuando ya es como el clímax de cuando ya se va a cumplir todo lo que él está trabajando, que está orando él, y dice en la Biblia que su sudor eran como gotas de sangre. Estaba todo en su completa humanidad, y dijo algo muy fuerte que decía, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, su carne decía, yo no quiero pasar por esto. Pero él decía, pero yo voy a hacer lo que tú digas. O sea, es un ejemplo muy grande de la obediencia que el Señor Jesucristo tenía para con Dios. Entonces, yo creo que es el máximo ejemplo que podemos nosotros tomar. O sea, a veces no queremos hacer las cosas porque no, nos da flojera, o porque saben que nos va a lastimar, o que a veces creemos que no... En nuestra forma de ver,
no está completamente bien racionada, ¿no? Pero muy fuera del raciocinio natural de las personas, Dios sabe lo que nos conviene y lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, el más claro ejemplo de obediencia, nuestro Señor Jesucristo. Pues yo nada más para terminar, yo nada más quiero decirte a ti, predicador, pastor, ministro, que no tienes el temor de Dios y que de alguna manera estás abusando de la autoridad que Dios con la cual Dios te ha provisto. Que nada más recuerdes que Dios es real, existe y que en algún momento vas a rendir cuentas. Por otro lado, a todos quienes de alguna manera han sido víctimas de estos maltratos, quiero decirles que Dios, Jesucristo, no tiene nada, absolutamente nada que ver en esos malos en esas malas acciones que la gente, entre comillas, siervos de Dios, han incurrido. Refúgiate en Jesucristo. Dice la Biblia que quien esté cargado y trabajado se acerque a Él y Él nos dará descanso, y tenemos una esperanza maravillosa en Él. No te alejes jamás de Jesús, nunca, que no sea una opción. Y pues tenemos una esperanza. Sí es cierto, la obediencia a Dios tan cual como la es, nos va a traer muchas bendiciones. Y aunque hoy me tocó a mí dar una mala noticia para este podcast, ya terminando el año, vale la pena, mucho la pena, seguir a Cristo. Amén. Así es. Pues yo nada me quedo con lo que estábamos hablando y que yo había mencionado ya en el podcast pasado. Creo que me quedo con ese versículo de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Creo que es algo base para todos. Y bueno, pues cerramos con el número 2. Ya, sí, puede poner el DJ puede poner las golondrinas, porque ya nos vamos de este año. Muy bien. Ya nos despedimos. No sé si habrá ahí un pequeño reseña, un pequeño capítulo ahí extra, pero este es el número 12, es el último podcast de este año. Les agradecemos por habernos buscado ahí o apoyado, escuchándolo, compartiéndolo. Y pues les pedimos que sigan compartiendo o escuchando a lo mejor el primero, el tercero, el cuarto. Se quiere dar una entonación. ¿Es una feliz Navidad? Quiero aprovechar. Ya, ¡Feliz Navidad! aprovechando Navidad. Pero bueno, pues damos las gracias por habernos escuchado y ¡Feliz Navidad! les deseamos a todos que pasen un bonito Navidad. Bueno, pues nos despedimos, Gracias. Marcos. Nos vemos. Dios los bendiga. Bye. Pues hasta el próximo año. Adiós, pásensela bonito, disfruten. Así es, que recuerden que la palabra siempre traerá esperanza a nuestra vida, y dice la Biblia que debemos nosotros celebrar, ¿verdad?, este nacimiento del Señor, recordar que Él es el Rey que nació, y que nació para darnos esperanza, para darnos vida, y que anunciemos el año agradable del Señor, también el 2022. Tengamos fe en que el Señor estará en control de todo lo que venga. Bueno, pues muchas gracias por escuchar tu podcast favorito, El Elefante en la Habitación. Adiós. Bye.